El 12 de septiembre de 1932, México todavía olía a pólvora vieja y a cal recién puesta. La revolución ya era relato oficial, estampita escolar, discurso de plaza, pero en las casas seguía siendo una cicatriz. Viudas, silencios, apellidos que se decían en voz baja. En ese país nace Hugo Argüelles, nace en Veracruz, un estado donde el aire trae sal y humedad, donde la ropa tarda en secarse y las paredes guardan moho como si guardaran secretos. Veracruz es puerto, y un puerto es una escuela de máscaras. El que llega se inventa, el que se va se despide sin explicar, el que se queda aprende a mirar, mirar de verdad, mirar sin pedir permiso. La infancia de Argüelles transcurre en un México que se moderniza a trompicones. En la radio suenan boleros que prometen eternidad, pero la eternidad dura lo que dura una canción. En los periódicos, el país se presenta como una obra en construcción. Carreteras, escuelas, campañas de salud, discursos sobre el futuro, y al mismo tiempo, la moral pública se endurece como yeso. Se habla de decencia, de familia, de buenas costumbres, se vigila el cuerpo ajeno con una atención casi religiosa, se condena el deseo con una sonrisa, se perdona la violencia con un «así son las cosas». En ese clima, el teatro no es solo entretenimiento, es un campo minado, un lugar donde la palabra puede ser fiesta o denuncia, y donde la risa, esa risa que parece inocente, puede convertirse en un arma. El teatro mexicano de mediados del siglo XX vive entre dos fuerzas. Por un lado, la tradición popular, el gusto por la carpa, por el chiste rápido, por el actor que improvisa y se burla del poderoso sin nombrarlo. Por el otro, la aspiración de alta cultura, el deseo de construir un repertorio nacional serio, moderno, respetable, con autores que puedan sentarse a la mesa de los intelectuales, y en medio, como una corriente subterránea, la censura que no siempre se firma en un papel, pero se siente en la nuca. El productor, que te pide bájale, el funcionario que sugiere mejor no, el crítico que te castiga por excesivo, el público que se ríe, y luego te señala. Hugo Argüelles crece con esa tensión en el aire, y crece también con una intuición que lo acompañará siempre. La familia es un escenario, la casa es un teatro. La sala, con sus sillones y sus retratos, es una escenografía donde se representa todos los días la obra de la respetabilidad. Se saluda de cierta manera, se calla de cierta manera, se oculta de cierta manera, y cuando alguien se atreve a decir lo que no se dice, el castigo no siempre es un grito. A veces es peor, es el silencio, la expulsión, suave, la mirada que te vuelve invisible. En los años 30 y 40, México se acostumbra a verse a sí mismo en el cine. La época de oro fabrica mitos. El charro noble, la madre sufrida, el pobre honrado, el rico ridículo, se canta, se llora, se perdona. Pero debajo de esa superficie brillante hay otra cosa. Una fascinación por la muerte, por el velorio, por el chisme que rodea al difunto, como moscas alrededor de la fruta. La muerte en México no es solo tragedia, es ceremonia, es negocio, es teatro. Se llora con un ojo y con el otro se calcula la herencia, se reza y se espía, se abraza y se mide. Esa mezcla, ternura y crueldad, devoción y oportunismo, es un material dramático perfecto, y Argüelles lo huele temprano, como se huele la lluvia antes de que caiga. No se forma en un vacío. En la ciudad, y más tarde, cuando su vida se conecte con el circuito cultural más amplio, el teatro mexicano ya tiene nombres, escuelas, batallas. Está Rodolfo Usigli, con su obsesión por desenmascarar la mentira nacional. Está la búsqueda de un teatro que no sea copia, que no sea solo importación europea. Están los grupos, los talleres, las salas que abren y cierran, los actores que sobreviven con temporadas cortas y sueldos inciertos. El dramaturgo, en ese ecosistema, es una figura rara. Escribe para un arte que depende de demasiadas voluntades ajenas. El texto no manda solo. El texto suplica, negocia, se adapta, se defiende. Argüelles entra a ese mundo con una sensibilidad que no es complaciente. No parece interesado en escribir para quedar bien. Le atrae lo que incomoda. Le atrae lo que la gente comenta en la cocina, no lo que declama en la sala. Y sin embargo, hay una contradicción que lo acompaña desde el inicio. Observa con ferocidad los rituales de respetabilidad, pero conoce su poder, sabe que esos rituales sostienen la vida social, que son una moneda de cambio, una protección, y esa ambivalencia,
desprecio y fascinación, le da filo a su mirada. No escribe desde una pureza moral, escribe desde el barro, desde la complicidad humana. En el México de mediados de siglo, la educación y la cultura se vuelven también instrumentos de Estado. Se promueve la idea de un país moderno, institucional, ordenado, se construyen museos, se organizan festivales, se apoya cierta producción artística, pero ese apoyo tiene condiciones invisibles. No tocar ciertos temas, no exhibir ciertas heridas, no reírse de ciertas figuras. La censura no siempre llega como policía, a veces llega como invitación, como beca, como aplauso condicionado, y el artista aprende a moverse en ese laberinto. Decir sin decir, insinuar, disfrazar, convertir la crítica en metáfora, ahí aparece el humor negro como una llave maestra, porque el humor negro permite lo que el discurso directo no permite. Permite hablar de la muerte sin solemnidad, permite hablar del deseo sin confesión, permite hablar de la hipocresía sin sermón. La risa abre la puerta, y cuando el público se da cuenta, ya está adentro, ya está mirando lo que no quería mirar. Argüelles entiende esa mecánica como quien entiende un truco de prestidigitación. La mano derecha entretiene, la izquierda corta. Sus primeras obsesiones se alinean como piezas de dominó. Familia, moral, muerte, apariencia, la familia como institución que protege y devora, la moral como máscara que se ajusta según convenga, la muerte como evento que revela el verdadero rostro de los vivos, la apariencia como moneda social. Lo que se ve vale más que lo que es, y alrededor de todo eso, una pregunta que no se formula en voz alta, pero se siente en cada escena que imagina. ¿Qué pasa cuando lo respetable se queda sin maquillaje? ¿Qué queda cuando la casa se queda sin luz y los personajes se ven a sí mismos en la oscuridad? En esos años, el dramaturgo mexicano trabaja con herramientas concretas, casi artesanales. No es solo inspiración, es oficio, es escuchar cómo habla la gente, el ritmo de la frase, el insulto disfrazado de cumplido, la bendición que suena a amenaza, es saber cómo se mueve un actor en un escenario pequeño. Cómo una pausa puede ser más violenta que un grito, es entender que el público mexicano tiene un oído finísimo para la falsedad. Si el diálogo suena literario, lo castigan con aburrimiento. Si suena verdadero, lo premian con risa o con silencio. Y el silencio, en teatro, es un animal peligroso. Puede ser atención absoluta, puede ser rechazo, puede ser miedo. Argüelles empieza a escribir en un país donde la comedia es un refugio y una trampa. Refugio, porque la comedia permite decir cosas que el drama serio no se atreve a decir sin levantar sospechas. Trampa, porque al autor cómico se le exige que haga reír, como si su trabajo fuera servir bebidas en una fiesta. Haznos pasarla bien, no te pongas pesado, no te metas en problemas. Y Argüelles, desde temprano, parece querer lo contrario. Que la risa no sea anestesia, sino bisturí. Que el público se ría, y luego se toque la herida. México, además, es un país de doble moral entrenada. En público se defiende la virtud, en privado se negocia con el pecado, se condena el escándalo, pero se consume con avidez. Se critica al vecino, pero se imita. Se habla de honor, pero se practica la conveniencia. Esa gimnasia social produce personajes perfectos para la farsa. Gente que se sostiene sobre una mentira compartida, y la farsa, cuando está bien escrita, no es solo exageración, es radiografía. Muestra el hueso, muestra la articulación torcida, muestra el mecanismo que hace posible la hipocresía. En Veracruz y en el México urbano que lo atrae, Argüelles aprende también el valor del rumor, el rumor como dramaturgia espontánea, el rumor como coro griego de barrio. La gente no necesita pruebas para construir una historia. Necesita hambre, hambre de sentido, hambre de morbo, hambre de pertenecer al grupo que sabe, y el rumor tiene su propia música. Empieza como susurro, crece como bola de nieve, termina como sentencia. En una sociedad donde muchas cosas no se pueden decir abiertamente, el rumor es el canal alterno, y el teatro, cuando se atreve, puede convertirse en rumor escénico. Lo que todos sospechan, pero nadie firma. La formación de Argüelles ocurre en un momento en que el país se mira al espejo y se gusta. Hay orgullo nacional, hay proyectos, hay una narrativa de progreso, pero también hay desigualdad, autoritarismo y una vigilancia moral que se cuela en la vida cotidiana. El teatro, para sobrevivir, se vuelve astuto, y Argüelles, para escribir, se vuelve más astuto todavía. No se trata solo de denunciar,
Se trata de construir una máquina teatral que funcione, que atrape al espectador, que lo haga reír, que lo haga reconocer a su tía, a su compadre, a su jefe, a sí mismo, y luego, cuando ya está atrapado, mostrarle el precio de esa risa. Hay algo en su sensibilidad que se parece a una mariposa, aunque todavía no tenga ese título, rondándole la vida como un presagio. La mariposa es delicada, sí, pero también es metamorfosis, es un cuerpo que cambia de forma para sobrevivir, es belleza que dura poco. Y si uno la toca, se queda con polvo en los dedos, polvo que parece nada, pero es parte del animal. Algo se pierde al intentar poseerla, algo se destruye al querer atraparla. Esa imagen, la fragilidad que esconde un mecanismo biológico implacable, encaja con el mundo que Argüelles observa. Familias que se presentan como jardines, pero por dentro son jaulas. Moralidades que se presentan como alas, pero por dentro son nervios tensos. En el México de su juventud, la religión y la tradición pesan, no siempre como fe profunda, a veces como costumbre, como control social, como lenguaje de culpa. La culpa es un personaje invisible que se sienta en la mesa. La culpa decide quién habla y quién calla. La culpa define qué deseo es normal y cuál es vergonzoso. Y el teatro, cuando se mete con la culpa, se mete con el corazón del orden social. Por eso el humor negro es tan eficaz. Porque se ríe de la culpa sin pedir perdón, la exhibe, la vuelve ridícula, y al volverla ridícula, la debilita. Argüelles empieza a perfilar su voz en un entorno donde el dramaturgo debe ser, además, un estratega. ¿Dónde se estrena? ¿Con quién? ¿Qué actores se atreven? ¿Qué sala aguanta el escándalo? ¿Qué crítica lo va a leer con mala fe? ¿Qué público va a entender que la risa no es un chiste, sino una acusación? El teatro no es una página impresa, es un acto público. Y en un país de susceptibilidades, el acto público tiene consecuencias. En esos años, la modernización trae también nuevos espacios culturales, nuevas universidades, nuevas discusiones. La ciudad se expande, el tráfico se vuelve parte del paisaje, la vida urbana acelera, y con esa aceleración llega una ansiedad. La necesidad de parecer moderno sin dejar de ser decente, la necesidad de consumir novedades sin perder la fachada. Esa tensión produce un tipo humano muy mexicano de mediados de siglo. El que quiere progreso, pero no quiere cambio. El que quiere libertad, pero solo para sí. El que quiere que el mundo se mueva, pero que su casa se quede igual. Argüelles mira a ese personaje y lo reconoce como material dramático de primera. Porque es cómico, y es trágico, y sobre todo es real. Su escritura temprana se alimenta de esa realidad concreta. El velorio donde se reparten miradas como cuchillos. La comida familiar, donde el insulto llega envuelto en cortesía. La herencia como detonador de amor repentino. La viudez como oportunidad. El luto como disfraz. En México, el luto es un uniforme, y el uniforme, en manos de un dramaturgo con humor negro, se vuelve un traje de carnaval, porque el luto puede ser sincero, sí, pero también puede ser una estrategia. Mírenme, soy decente, estoy sufriendo. Mientras por dentro se calcula el reparto de la casa, del terreno, del apellido. Argüelles no inventa esa crueldad, la observa, la escucha, la copia con precisión, y esa precisión es lo que hace que duela, porque el público se reconoce, se ríe porque es verdad, y luego se incomoda porque es demasiado verdad. En su formación hay también una relación con el lenguaje popular, con el habla cotidiana, que no pide permiso a la gramática para ser expresiva. El español de México tiene una capacidad extraordinaria para la ironía, para el doble sentido, para la frase que parece bendición y es veneno. Argüelles entiende que el diálogo teatral no puede sonar a libro, tiene que sonar a vida con dientes, a vida que muerde. Y cuando el diálogo suena así, el escenario se vuelve espejo, un espejo sin marco, un espejo que no se puede colgar en la pared para olvidarlo. El joven Argüelles se mueve en un país donde la figura del hombre respetable es un tótem, el patriarca, el proveedor, el que manda, pero ese tótem tiene grietas, infidelidades, abusos, cobardías, miedos, y la figura de la mujer decente también es una jaula. Sacrificio, silencio, reputación. El teatro de Argüelles, desde sus obsesiones iniciales, se interesa por esas jaulas, no para dar lecciones morales, sino para mostrar cómo funcionan, cómo se cierran, cómo se decoran por fuera para que parezcan hogar. Y sin embargo, hay algo más íntimo que se va formando, una atracción por los mismos rituales que critica,
Porque esos rituales son poder, son pertenencia, son un idioma social. Quien los domina, sobrevive. Quien los rompe, paga. Argüelles lo sabe, lo ha visto, y esa conciencia lo vuelve más peligroso como autor. No escribe desde la ingenuidad del rebelde puro, sino desde la inteligencia del que conoce el sistema por dentro, del que sabe cómo se sirve el café en la sala donde se decide si una obra se monta o se guarda en un cajón, del que entiende que la respetabilidad es una moneda y que a veces hay que usarla para comprar libertad. El México teatral de mediados de siglo también está marcado por la influencia de corrientes internacionales, por la llegada de nuevas formas, por la discusión sobre realismo, simbolismo, teatro del absurdo y por la necesidad de encontrar una voz propia. Argüelles no se limita a copiar modas, toma lo que le sirve para su cirugía, la farsa le da velocidad, el humor negro le da filo, la crítica social le da propósito, y la observación minuciosa de la vida cotidiana le da carne. En su origen veracruzano hay además una relación con lo tropical que no es postal turística, sino experiencia física. El calor que vuelve lenta la tarde, el sudor que pega la camisa a la espalda, la lluvia que cae de golpe y cambia el humor de la calle, ese clima enseña algo. La vida es intensa, pegajosa, inevitable, no se puede fingir demasiado tiempo, el cuerpo se impone. Y el teatro de Argüelles, incluso cuando se mueve en interiores burgueses, nunca olvida el cuerpo. El cuerpo que desea, el cuerpo que envejece, el cuerpo que muere, el cuerpo que se disfraza para parecer otra cosa. La muerte, en particular, se vuelve una obsesión temprana, no como abstracción filosófica, sino como evento social. La muerte convoca a la familia, la muerte obliga a reunirse a quienes se odian, la muerte pone a circular objetos, muebles, joyas, papeles, terrenos. La muerte revela jerarquías, quién se sienta cerca del ataúd, quién organiza, quién manda, quién llora de verdad, quién llora para ser visto. La muerte es un director de escena, y Argüelles aprende a mirar ese montaje con una mezcla de fascinación y repulsión. Esa mezcla es el combustible del humor negro. En el México conservador de mediados de siglo, hablar de ciertas cosas es peligroso, no solo por la autoridad, también por la comunidad. La comunidad castiga, la comunidad etiqueta, la comunidad expulsa, y el teatro, que es comunidad reunida en una sala, puede convertirse en tribunal. El dramaturgo se expone, se pone en el centro, y Argüelles, al elegir la risa como vehículo, encuentra una forma de entrar al tribunal disfrazado de payaso. El payaso puede decir verdades, el payaso puede insultar al rey, el payaso puede sobrevivir. A veces, su entrada al circuito cultural y teatral mexicano no ocurre como un golpe de suerte aislado, sino como parte de un proceso de acercamiento, de aprendizaje, de escritura constante. El dramaturgo se hace escribiendo, reescribiendo, escuchando lecturas, viendo ensayos, entendiendo que una frase que en papel parece brillante en boca de un actor puede sonar falsa, y que una frase sencilla puede ser dinamita si está colocada en el momento exacto. Ese oficio se aprende con paciencia y con hambre, hambre de escena, hambre de público, hambre de comprobar si la risa aparece donde uno la imaginó, o si aparece en otro lugar, más oscuro. En esos primeros años, Argüelles va afinando una mirada que no perdona la hipocresía, pero tampoco idealiza a las víctimas. Sus personajes, incluso cuando sufren, suelen tener uñas. Su mundo no se divide en buenos y malos con facilidad, se divide en gente que se defiende como puede, en gente que miente porque tiene miedo, en gente que aplasta porque no sabe amar de otra manera. Esa complejidad es incómoda, porque no permite al espectador salir limpio, no permite decir, yo no soy así. Siempre hay un gesto, una frase, una mirada que delata al público, y el público lo siente. La comedia, en manos de Argüelles, empieza a parecerse a una operación quirúrgica hecha sin anestesia completa. Te ríes, sí, pero sientes el tirón. Sientes que algo se está separando por dentro, y esa sensación no nace de la crueldad gratuita, sino de la precisión. La precisión es lo que vuelve cruel a la risa, porque la risa, cuando apunta bien, no falla. México, mientras tanto, sigue cambiando. La ciudad crece. La televisión empieza a ocupar el lugar de la radio como altar doméstico. La vida pública se llena de ceremonias oficiales y la vida privada se llena de secretos. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace se vuelve un abismo cotidiano, y en ese abismo Argüelles encuentra su territorio natural. No necesita inventar monstruos.
Le basta con encender la luz en la sala familiar y mostrar lo que hay debajo del mantel. Hay una escena típica de ese México que lo forma. Una mesa larga, platos servidos, conversación educada, risas medidas y de pronto una frase. Una frase que parece pequeña, un comentario sobre un ausente, dicen que... Y la atmósfera cambia. Se tensan los hombros, se cruzan miradas, alguien tose, alguien se ríe demasiado fuerte. La familia, que era un retrato, se vuelve un campo de batalla. Argüelles aprende a escribir ese momento, ese instante en que la máscara se resbala apenas 1 milímetro y se ve la piel verdadera. Ese milímetro es teatro puro. Su descubrimiento del humor negro no es una moda, es una necesidad expresiva, porque el humor negro permite hablar de lo que duele sin caer en melodrama, y México, país de melodramas, necesita a veces lo contrario. Una risa que corte el azúcar, que evite la lágrima fácil, que obligue a mirar la herida sin música de violines. Argüelles parece desconfiar de la emoción demasiado limpia, prefiere la emoción mezclada, risa con culpa, ternura con asco, compasión con rabia. Esa mezcla se parece más a la vida real, y como en toda formación verdadera, hay un aprendizaje silencioso, el del límite, hasta dónde se puede empujar una escena antes de que el público se cierre, hasta dónde se puede insinuar sin que el productor se asuste, hasta dónde se puede nombrar sin que la obra se vuelva panfleto. Argüelles aprende a caminar esa cuerda floja, y en esa cuerda su equilibrio no es el del moderado, es el del temerario que sabe dónde está el abismo, y aún así avanza. La imagen de las mariposas, todavía como símbolo flotante, empieza a tener sentido en su universo. Lo delicado no es inocente, lo bello no es seguro, lo que parece frágil puede ser amenaza. Una mariposa en la mano es polvo, una mariposa en la sala es presagio, algo que entra sin hacer ruido y cambia el aire, algo que, cuando intentas atraparlo, se deshace y te deja con la prueba de que existió. Ese polvillo en los dedos, esa sensación de haber tocado algo vivo y haberlo lastimado, así se va formando Hugo Argüelles. En un México que se maquilla para verse moderno, en familias que se maquillan para verse decentes, en un teatro que se maquilla para sobrevivir, y él, en lugar de aceptar el maquillaje como destino, lo convierte en material dramático, lo raspa, lo levanta, lo muestra, a veces con carcajada, a veces con una crueldad que no pide disculpas, porque hay autores que buscan consuelo, y hay autores que buscan verdad. La verdad en escena rara vez llega como sermón, a veces llega como chiste. Un chiste que te hace reír y cuando termina te deja un sabor metálico en la boca, un chiste que no se olvida, un chiste que, sin que te des cuenta, te ha cambiado la manera de mirar a tu propia familia, tu propia moral, tu propia relación con la muerte. En ese terreno, Argüelles empieza a construir su casa teatral, una casa con puertas que crujen, con retratos que miran demasiado fijo, con flores que huelen demasiado dulce, como si quisieran tapar otro olor, y en el centro, siempre, esa sensación de que lo respetable es una escenografía, que basta un golpe, una muerte, una herencia, un deseo revelado, para que el cartón se doble y aparezca la estructura, madera barata, clavos, cuerdas, el truco, y cuando el truco se ve, ya no hay vuelta atrás. En cuanto esa estructura queda a la vista, el teatro deja de ser un adorno cultural y se vuelve una amenaza doméstica, porque el público puede perdonar muchas cosas, incluso la tristeza, incluso la violencia, incluso la blasfemia dicha con elegancia. Lo que cuesta perdonar es el espejo que no embellece, el espejo que no te da salida, el espejo que te devuelve la cara con el gesto exacto que jurabas no tener. Hugo Argüelles empieza a circular con más fuerza por el ecosistema teatral mexicano, cuando ese ecosistema está aprendiendo a convivir con su propia contradicción. Quiere modernidad, pero teme el escándalo. Presume apertura, pero administra silencios. Celebra la cultura, pero la vigila con una cortesía que a veces es más eficaz que la prohibición. En los pasillos de las instituciones, en los cafés donde se discute quién escribe en serio y quién solo hace reír, en las salas, donde el telón es una promesa y también una trampa, se respira una mezcla de ambición y prudencia, y en esa mezcla Argüelles encuentra un hueco para colarse. No entra como un predicador, entra como un artesano del golpe, un golpe que llega envuelto en carcajada, un golpe que, cuando te das cuenta, ya te dejó marca. La escena mexicana de la segunda mitad del siglo XX es un territorio de alianzas frágiles,
El dramaturgo necesita directores que crean en el texto, actores que se atrevan a ensuciarse, productores que no se asusten a la primera queja, críticos que no confundan incomodidad con mal gusto, públicos dispuestos a reírse de sí mismos sin pedir indemnización moral, y aun cuando todo eso se alinea, queda el factor más impredecible, el rumor que sale del teatro y se mete en la calle, el rumor que decide si una obra es valiente o una porquería, el rumor que convierte una temporada en fenómeno o en funeral. Argüelles aprende pronto que el teatro no se estrena solo en el escenario, se estrena en la conversación posterior, en el taxi de regreso, en la sobremesa del domingo, en el comentario de oficina. Dicen que esa obra, y ese dicen es dinamita, porque en México el dicen puede ser más poderoso que un boletín oficial. Su estilo se va consolidando como una máquina de precisión, no es únicamente humor negro como etiqueta, como adorno de autor atrevido, es una ingeniería. La farsa, en sus manos, no es el chiste por el chiste, es un mecanismo para acelerar la verdad. La farsa permite que los personajes se muevan más rápido que su propia conciencia, que digan lo que no deberían decir, que hagan lo que no deberían hacer, que se traicionen con una naturalidad que en el drama solemne tardaría 3 actos en aparecer. La farsa es velocidad, y la velocidad, en teatro, es una forma de violencia. No te deja tiempo de acomodarte en tu superioridad. Hay dramaturgos que construyen personajes para que el público los admire o los compadezca. Argüelles construye personajes para que el público los reconozca, y el reconocimiento no siempre es amable. A veces es un pinchazo. Yo he dicho eso, yo he pensado eso, yo he mirado así. La risa aparece como reflejo, como defensa, y entonces, cuando la risa ya está instalada, llega el segundo movimiento. El sabor amargo. Ese regusto metálico que se queda en la boca cuando uno se ríe de algo que, en el fondo, no debería ser gracioso. Pero lo es, porque es real. En el México urbano que se expande, con su clase media aprendiendo a comprar electrodomésticos y a esconder miserias bajo el barniz del progreso, la familia sigue siendo el gran teatro. La familia como empresa, la familia como tribunal, la familia como cofradía, la familia como jaula. Y Argüelles, que conoce el valor social de la buena familia, se dedica a mostrar su reverso. La familia como sistema de control, como fábrica de culpas, como administración de herencias y reputaciones, no lo hace desde el odio abstracto, lo hace desde la observación minuciosa. ¿Cómo se sirve el café? ¿Quién se sienta dónde? ¿Quién habla primero? ¿Quién interrumpe? ¿Quién sonríe para humillar? ¿Quién calla para castigar? El teatro, además, es un arte de cuerpos, y el cuerpo en México, sobre todo en ese México de moral pública rígida, es un campo de batalla. El cuerpo deseante, el cuerpo envejecido, el cuerpo enfermo, el cuerpo que se sale del molde. Argüelles entiende que la hipocresía no vive solo en las ideas, vive en los gestos, en la manera de tocar un hombro, en la manera de evitar una mirada, en la manera de reírse demasiado fuerte para tapar el miedo. Por eso sus escenas suelen tener una fisicidad incómoda. No son solo palabras brillantes, son situaciones donde el cuerpo traiciona al personaje, donde el personaje se delata, y ahí aparece la jaula de la comedia, porque cuando un autor hace reír, el sistema cultural tiende a domesticarlo. Es comediante, como si eso lo volviera menos peligroso, como si la risa fuera un permiso para no tomarlo en serio. Pero Argüelles usa esa etiqueta como disfraz. La comedia le abre puertas que el drama serio no siempre consigue abrir. La comedia atrae público. La comedia tranquiliza a los temerosos. No pasa nada, es para reír. Y entonces, cuando la sala está llena y la gente ya se entregó al ritmo, Argüelles mete el bisturí. Su consolidación pública llega con una obra que se vuelve marca, sello, tarjeta de presentación y al mismo tiempo una especie de condena dulce. Los cuervos están de luto. El título ya trae un olor. Luto. Aves negras. Carroña. Y sin embargo, lo que se despliega no es un requiem solemne, sino una radiografía feroz de la familia alrededor de la muerte, de la herencia, del poder doméstico, la muerte como detonador de comedia cruel, la muerte como evento que saca a flote lo que en vida se disimula. En México, el velorio es un escenario con reglas precisas, se habla en voz baja, se reparten condolencias como tarjetas, se mide quién llega y quién no, se observa quién llora y cómo llora. Hay un protocolo que pretende dignidad, pero debajo del protocolo hay otra cosa.
la ansiedad por el reparto, por el futuro, por el lugar que cada quien ocupará cuando el patriarca ya no esté. Los cuervos están de luto. Se mete en ese espacio con una insolencia quirúrgica, y el público, que conoce ese espacio de memoria, se ríe porque lo reconoce, se ríe porque es verdad, se ríe porque por fin alguien se atreve a decirlo sin pedir disculpas. Ese éxito tiene un precio, porque cuando una obra se vuelve popular, el autor queda fijado en una imagen, el público quiere más de lo mismo, los productores quieren repetir la fórmula, los críticos empiezan a clasificar. Argüelles es el del humor negro, y esa clasificación, que parece elogio, también es una jaula. Reduce la complejidad a un rótulo, como si el autor fuera una máquina de fabricar carcajadas macabras, como si su teatro no tuviera capas, como si no hubiera en esa crueldad una ética, una mirada sobre el país, una manera de entender la violencia cotidiana de la respetabilidad. Pero Argüelles no es un autor de un solo truco, su mecanismo se afina, se vuelve más peligroso, porque aprende a modular, aprende a alternar el golpe con la caricia falsa, aprende a construir escenas donde el público se siente cómodo. Y justo ahí, cuando baja la guardia, aparece la frase que lo desarma, aprende a usar el silencio como amenaza, aprende a usar la cortesía como arma. En México, la cortesía puede ser un cuchillo envuelto en servilleta, y Argüelles lo sabe. El campo teatral, mientras tanto, no es un paraíso de libertad, es un territorio de permisos. Permisos explícitos e implícitos. Hay instituciones que apoyan, sí, pero también hay sensibilidades que se ofenden con facilidad. Hay temas que se toleran si se tratan con buen gusto, es decir, con distancia, con metáfora, con prudencia. Hay temas que se toleran si se presentan como tragedia, porque la tragedia parece moralizante. Castiga, advierte, enseña. La comedia, en cambio, es sospechosa. La comedia se ríe, y reírse de lo sagrado, de la familia, de la muerte, de la moral, es tocar el nervio. La censura en ese México no siempre llega como tijera oficial, a veces llega como consejo paternal. ¿Para qué te metes en problemas? A veces llega como miedo del productor. No va a venir la gente. A veces llega como amenaza económica. No hay presupuesto. A veces llega como crítica moral. Esto es vulgar. Y vulgar suele significar, esto se parece demasiado a nosotros. Argüelles aprende a navegar ese mar con una habilidad que no es sumisión, sino estrategia. Si no puedes decirlo frontalmente, lo dices por la puerta de atrás. Si no puedes nombrarlo, lo haces actuar. Si no puedes denunciarlo, lo haces reír. Y la risa, cuando está bien colocada, es una forma de complicidad. El público se vuelve cómplice del autor, se ríe con él. Y esa complicidad es peligrosa, porque implica responsabilidad. Si te reíste, es porque lo entendiste. Si lo entendiste, es porque lo reconociste. Y si lo reconociste, ya no puedes fingir inocencia. En la escena mexicana, además, hay una tensión constante entre lo nacional y lo universal. Se discute si el teatro debe hablar de México con sus modismos, sus rituales, sus miserias, o si debe aspirar a una abstracción que lo haga exportable, elegante, internacional. Argüelles, sin declararlo, toma partido con el cuerpo. Su teatro huele a casa mexicana, a comida recalentada, a flores de velorio, a perfume barato, a madera vieja, a humedad de cuarto cerrado, a sudor de familia reunida, y al mismo tiempo, esa casa mexicana es una casa humana. La codicia, el miedo, la necesidad de parecer, la violencia disfrazada de amor, eso no necesita pasaporte. Su lugar en la escena se vuelve el de un autor que incomoda desde el centro, no desde la marginalidad romántica, sino desde la visibilidad, y eso es más difícil, porque cuando estás en el centro, te miran más, te exigen más, te quieren domesticar más, te piden que seas responsable, que no exageres, que no ofendas, que no ensucies la imagen, y Argüelles, que conoce el valor de la imagen, decide ensuciarla con método. El método Argüelles podría describirse como una combinación de relojería y veneno. Primero construye una situación reconocible. Una familia, una casa, un evento social, un ritual, todo parece normal, incluso simpático. Luego introduce una pequeña desviación. Una frase fuera de lugar, una mirada que dura demasiado, un detalle que no encaja. El público lo siente, pero todavía no sabe qué es. Después acelera, la farsa toma velocidad, los personajes empiezan a decir lo que no deberían, empiezan a actuar como realmente son.
Y entonces, cuando la sala ya está riéndose, aparece la crueldad, no como sadismo gratuito, sino como revelación. La crueldad que ya estaba ahí, escondida bajo el protocolo. En ese mecanismo, la muerte es un motor recurrente, pero no el único. También lo es la sexualidad como secreto social, el deseo como amenaza a la fachada, la reputación como moneda, el chisme como policía, la religión como lenguaje de control, la pobreza y la riqueza como teatro de apariencias, y sobre todo la idea de que la respetabilidad es una actuación colectiva. Todos participan, todos sostienen la escenografía, todos saben que es escenografía, y aún así la defienden con uñas. El público mexicano, entrenado por décadas de melodrama cinematográfico y televisivo, tiene una relación particular con la emoción. Le gusta llorar, sí, le gusta indignarse, sí, pero también le gusta sentirse moralmente a salvo. Llorar por el bueno, odiar al malo, salir del teatro con la certeza de que uno está del lado correcto. Argüelles rompe esa comodidad, porque en su teatro el malo no siempre es monstruo. A veces es tío, a veces es madre, a veces es uno mismo, y el bueno no siempre es puro, a veces es cómplice, a veces se beneficia, a veces calla. Esa ambigüedad es lo que vuelve su comedia tan incómoda. No permite la salida limpia. En los ensayos, una obra de Argüelles exige un tipo de actuación particular. No basta con hacer chistes. La farsa, para funcionar, necesita verdad. Necesita que el actor crea en la situación, que no guiñe al público como diciendo «esto es broma», porque si el actor se protege con ironía, el golpe se vuelve suave. Y Argüelles no escribe para suavizar, escribe para que el público se ría y al mismo tiempo sienta que se está riendo de algo que lo compromete. Eso requiere actores con oído para el ritmo y con estómago para la incomodidad. Requiere directores que entiendan que el humor negro no es un tono, sino una ética. No pedir permiso. La polémica entonces no es un accidente, es parte del efecto. Cuando una obra toca nervios sociales, aparecen defensas. Hay quien acusa de exageración, hay quien acusa de morbosidad, hay quien acusa de falta de respeto, y sin embargo, esas acusaciones suelen confirmar el diagnóstico. Si duele, es porque tocó. Si ofende, es porque se reconoció. Si se pide respeto, a veces es porque se quiere silencio. Argüelles se mueve en un México donde la modernización convive con una moral pública que se presenta como inamovible. La televisión entra a las casas como un nuevo altar, con su propia pedagogía de lo decente y lo indecente. La vida pública se llena de ceremonias, de discursos, de imágenes controladas, y la vida privada se llena de secretos que se administran con cuidado. En ese contexto, el teatro tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es un espacio vivo, inmediato, donde la palabra puede ser peligrosa en tiempo real. La desventaja es un espacio pequeño, vulnerable, dependiente de voluntades y presupuestos. Argüelles aprovecha la ventaja y aprende a sobrevivir a la desventaja. Su consolidación como dramaturgo no significa tranquilidad, significa exposición. Significa que cada nueva obra se lee a través de la anterior, que cada risa se compara, que cada escándalo se anticipa, y sobre todo significa que el autor empieza a cargar con una expectativa. Argüelles debe ser cruel, como si la crueldad fuera un uniforme, pero la crueldad en su teatro no es pose, es herramienta, y una herramienta se afila, se cambia, se adapta. En ese proceso, Argüelles va construyendo una relación particular con el público. Una relación de seducción y traición. Seduce con el ritmo, con el diálogo que suena a vida, con la situación que parece familiar. Traiciona cuando el público ya se entregó, cuando ya se rió, cuando ya se sintió cómodo. Entonces le muestra el costo de esa comodidad, le muestra que la risa puede ser una forma de violencia, que reírse del otro es fácil, hasta que el otro eres tú. Y ahí, en esa zona donde la comedia se vuelve espejo cruel, empieza a asomarse algo que no encaja del todo con la etiqueta de farsante o humorista negro, algo más íntimo, algo que no se resuelve con carcajada, como si, detrás de la maquinaria perfecta de la farsa, hubiera una herida que no se deja cubrir con el chiste, una sensibilidad que observa la fragilidad no solo para burlarse de ella, sino para tocarla y comprobar que, al tocarla, se deshace. La imagen de las mariposas, todavía sin ocupar el centro, empieza a rondar como símbolo natural de ese mundo. Lo delicado que no es, inocente, lo bello que no es seguro, lo frágil que, al acercarse, deja polvo en los dedos. En el teatro de Argüelles muchas cosas funcionan así.
La familia parece delicada, no la rompas. La moral parece delicada, no la ofendas. La reputación parece delicada, no la manches. Y sin embargo, cuando uno se acerca, descubre que esa delicadeza es una forma de control, que esa fragilidad es una amenaza. Si tocas esto, te destruyo. Como una mariposa que, al intentar atraparla, se deshace y te deja la prueba de tu propia torpeza, el México que lo rodea cambia de ritmo con las décadas, pero la estructura profunda de la hipocresía se adapta como un organismo, cambian los muebles, cambian las palabras, cambian los peinados, cambian los aparatos en la sala, la máscara se moderniza, la máscara aprende nuevos gestos, y Argüelles, que no se enamora de una época, sino de un mecanismo, sigue encontrando material, porque el mecanismo es persistente, decir una cosa y hacer otra, condenar en público y practicar en privado, llorar con un ojo y calcular con el otro. En el circuito teatral, su nombre empieza a significar algo concreto. Una promesa de risa incómoda, una promesa de que el escenario no será un lugar para descansar, sino para reconocer, y esa promesa atrae y espanta, atrae a quienes quieren un teatro vivo, con dientes, espanta a quienes prefieren el teatro como ceremonia elegante, como cultura sin consecuencias. La consolidación también implica una batalla silenciosa por el control del sentido, porque una obra, una vez estrenada, ya no pertenece solo al autor, pertenece al director que la interpreta, al actor que la encarna, al crítico que la etiqueta, al público que la comenta, y en esa disputa, Argüelles queda a veces reducido a caricatura. El que se burla de la muerte, el que exhibe a la familia, el que hace humor negro, pero su teatro, por debajo de esas etiquetas, está trabajando otra cosa. La anatomía de la respetabilidad, la manera en que una sociedad se sostiene sobre actuaciones compartidas, la manera en que la moral pública se convierte en herramienta de poder, la manera en que el amor familiar puede ser también una forma de dominio, y sin embargo hay una contradicción que no desaparece, que se vuelve más visible cuanto más éxito tiene. El observador feroz de la hipocresía también conoce el placer de los rituales, conoce el encanto de la sala bien puesta, de la conversación correcta, de la pertenencia, sabe lo que se gana al ser respetable, sabe lo que se pierde al ser escandaloso, y esa conciencia lo vuelve más complejo que el simple provocador, porque no escribe desde afuera del sistema, como quien lanza piedras desde la calle, escribe desde cerca, desde adentro, desde alguien que ha visto cómo se reparten los lugares, cómo se decide quién entra y quién no, cómo se administra el prestigio, y aún así decide morder la mano que a veces lo aplaude. Esa mordida no es suicida, es calculada. Argüelles entiende que el teatro necesita público, que el teatro necesita temporada, que el teatro necesita sobrevivir, y por eso su crítica no se presenta como discurso académico, sino como espectáculo eficaz. La eficacia es su arma, la eficacia de la escena que engancha, del diálogo que corre, del personaje que parece salido de la casa de al lado, de la situación que se reconoce al instante. Esa eficacia le permite decir más, porque cuando el público está dentro, cuando ya se rió, cuando ya se entregó al ritmo, es más difícil que se levante y se vaya. Y si se queda, escucha. Y si escucha, algo se mueve. En ese punto de su trayectoria, Argüelles ya no es solo un autor que escribe. Es un nombre que circula, un estilo que se identifica, una expectativa que se proyecta, y esa expectativa, como toda expectativa, es una presión, la presión de repetir, la presión de superar, la presión de no fallar, la presión de no volverse demasiado serio y perder al público, la presión de no volverse demasiado cómico y perder el filo, es una cuerda floja. Y él camina sobre ella con una mezcla de oficio y temeridad, el teatro mexicano, con sus salas a veces precarias, con sus temporadas que dependen de la taquilla, con sus redes de apoyo institucional y sus miedos privados, es un lugar donde cada estreno es una apuesta, y Argüelles apuesta con una moneda particular, la risa, pero no la risa como descanso, la risa como evidencia, la risa como confesión involuntaria del público, porque cuando uno se ríe de algo que lo retrata, se delata, y Argüelles vive de esa delación, así se consolida. No como el autor que tranquiliza, sino como el autor que desacomoda, no como el moralista que señala desde arriba, sino como el cómplice que te invita a reír. Y luego te deja solo con lo que acabas de celebrar. Y en esa soledad posterior, cuando el teatro ya terminó y la calle vuelve a ser calle, queda una sensación extraña, como si algo delicado,
hubiera pasado rozando el rostro, como si una mariposa hubiera cruzado la sala, hermosa, silenciosa y peligrosa. Porque ahora sabes que existe, y porque, si intentas atraparla con la mano, solo te quedará el polvo. Las mariposas no entran al teatro como un adorno, entran como una señal, como esas cosas que parecen ligeras, casi infantiles, y que sin embargo, cuando se miran de cerca, tienen nervio, tienen peso, tienen una lógica de supervivencia. Alas para huir, colores para engañar, polvo para dejarte la prueba en los dedos de que intentaste poseer lo que no se deja. Cuando Hugo Argüelles escribe y pone en circulación Las mariposas, ya trae encima el oficio del golpe y la fama del que se ríe de lo que otros prefieren velar con terciopelo. Ya sabe cómo funciona el mecanismo de la farsa. Acelerar la escena hasta que la moral se quede atrás, obligar a los personajes a correr, más rápido que sus coartadas, hacer que el público se ría y en esa risa firme sin leer un contrato de complicidad, pero aquí la risa no es exactamente la misma. Aquí la risa, cuando aparece, no limpia, ensucia. Y lo que queda después no es solo el regusto amargo de la crueldad social, sino algo más íntimo, más pegado a la piel, como si el autor, acostumbrado a destripar familias y rituales, hubiera decidido abrir una habitación que normalmente se mantiene, cerrada incluso para uno mismo. El México en el que Las mariposas encuentra su lugar es un México que ha aprendido a modernizarse sin dejar de vigilarse, un país donde la ciudad crece, donde la clase media se multiplica, donde el consumo se vuelve una forma de identidad, el refrigerador, el coche, la sala bien, y donde al mismo tiempo la moral pública sigue funcionando como una policía sin uniforme. No siempre hace falta un censor con sello oficial, basta el rumor, basta el qué van a decir, basta el gesto de desaprobación de alguien que no manda, pero influye, basta la llamada del productor que habla con voz suave y te dice que, tal vez convendría, cambiar una escena, una palabra, un silencio demasiado elocuente. El teatro, en ese clima, es un animal raro. Vive de la presencia, de la respiración compartida, de la noche concreta. No se puede editar después, no se puede borrar lo dicho, y por eso mismo, cada estreno es una negociación con el miedo, miedo del empresario a perder dinero, miedo del director a quedarse sin sala, miedo del actor a ser señalado, miedo del público a verse demasiado. Y Argüelles, que entiende ese miedo como materia prima, lo trabaja como quien trabaja madera. Sabe dónde cruje, dónde se astilla, dónde se puede tallar sin que se rompa, y dónde conviene romperla. Las mariposas se instala en esa zona donde lo delicado se vuelve amenaza, porque la delicadeza en sociedades obsesionadas con la apariencia no es inocente, es un sistema de control. No lo digas así, no lo muestres, no lo nombres, no lo hagas público. La delicadeza como mordaza perfumada, y Argüelles, que ha visto cómo se usa el buen gusto para tapar la violencia cotidiana, decide usar un símbolo de belleza frágil para hablar de lo que se quiere mantener en sombra. La mariposa como coartada estética, la mariposa como máscara, la mariposa como aviso. Cuidado, lo que parece suave puede cortarte. En el oficio teatral hay obras que nacen con la vocación de ser importantes, y se les nota el esfuerzo, la solemnidad, el deseo de quedar bien con la historia. Las mariposas no necesita esa pose, su fuerza está en otra parte, en la precisión con la que convierte lo doméstico en un laboratorio moral. Argüelles no escribe desde el púlpito, escribe desde la mesa, desde la sala, desde el pasillo donde se escucha lo que no se dice en voz alta, desde el cuarto donde se guardan las cosas que no se enseñan a las visitas, y esa cercanía es lo que incomoda. No hay distancia para sentirse superior. El contexto de escritura y de estreno de una obra así no es solo una fecha en un programa de mano, es un conjunto de condiciones. ¿Qué tan dispuesto está un elenco a sostener una incomodidad sin convertirla en chiste fácil? ¿Qué tan dispuesto está un director a no proteger al público con ironía? ¿Qué tan dispuesto está un teatro a aguantar la conversación posterior, esa conversación que en México puede ser más peligrosa que la crítica publicada, porque la crítica se archiva, el rumor se reproduce? En los ensayos, una obra de Argüelles se prueba como se prueba un mecanismo. Si una pieza está floja, se nota. Si un actor subraya demasiado, el filo se pierde. Si un actor se burla del personaje, el público se siente autorizado a burlarse también. Y entonces la obra se vuelve cómoda, se vuelve comedia en el sentido domesticado,
Pero Argüelles no quiere comodidad. Quiere que el público se ría y al mismo tiempo sienta que esa risa lo compromete. Para eso, el actor tiene que creer, tiene que habitar la situación con seriedad interna, aunque por fuera todo parezca absurdo. La farsa, cuando funciona, no es caricatura, es realidad acelerada, y en Las mariposas esa aceleración tiene un efecto particular, no solo exhibe la hipocresía social, la vuelve respirable, casi táctil. Se siente en la manera en que los personajes se mueven alrededor de lo que no quieren nombrar, se siente en la cortesía que se usa como arma, se siente en el silencio que no es pausa, sino amenaza. Porque el silencio, en una casa mexicana donde todos se conocen demasiado, puede ser un castigo, puede ser una sentencia, puede ser una forma de decir, sé lo que eres, pero no lo diré. Todavía, Argüelles siempre ha entendido que la moral pública no es un conjunto de ideas abstractas, sino una coreografía. ¿Quién se sienta dónde? ¿Quién sirve el café? ¿Quién pregunta y quién responde? ¿Quién puede levantar la voz y quién debe sonreír? En Las mariposas esa coreografía se vuelve más tensa, como si el escenario estuviera lleno de objetos frágiles. Cualquier movimiento brusco puede romper algo, y lo que se rompe no es un florero, es una reputación, es una identidad, es una versión de uno mismo que se ha sostenido durante años con esfuerzo y mentira. La recepción de una obra así nunca es uniforme. Hay públicos que entran buscando la marca Argüelles, la carcajada negra, el golpe familiar, y salen con una incomodidad distinta, menos festiva. Hay quienes agradecen esa incomodidad porque sienten que el teatro, por fin, no los trata como niños. Hay quienes se molestan porque esperaban diversión y se encuentran con una especie de espejo que no perdona. Y hay quienes, quizá los más interesantes, se ríen igual, pero se ríen raro, se ríen con un pequeño retraso, como si el cuerpo reaccionara antes que la conciencia. Y luego, cuando la conciencia alcanza, aparece la vergüenza. En México, la vergüenza es un material social poderoso, no es solo un sentimiento individual. Es una herramienta comunitaria, se usa para ordenar conductas, para corregir desviaciones, para mantener la fachada. ¡Qué vergüenza! No hagas eso, no digas eso. Y Argüelles, que ha trabajado la vergüenza como motor de la comedia cruel, en Las mariposas la convierte en algo más complejo. No solo la vergüenza de ser descubierto por los otros, sino la vergüenza de descubrirse uno mismo. Por eso esta obra funciona como pieza clave para leer su biografía artística, porque obliga a mirar el reverso del autor que el público cree conocer. El Argüelles del humor negro, sí. El Argüelles que se burla de la muerte y de la familia, sí. Pero también el Argüelles que parece decir, la risa no alcanza para todo. Hay zonas donde la risa no cura, solo revela. Hay zonas donde el chiste no es escudo, sino bisturí. Y cuando el bisturí corta, no siempre se puede cerrar la herida con aplausos. En el ecosistema teatral, además, Las mariposas llega con un problema práctico. ¿Cómo venderla? ¿Cómo anunciarla? ¿Es comedia? ¿Es drama? ¿Es farsa? Las etiquetas, que parecen inocentes, son parte del sistema de control. Si dices comedia, el público entra con permiso para reír y salir ligero. Si dices drama, entra con permiso para sufrir y salir moralmente limpio. Pero Argüelles juega a romper ese contrato. Te da risa y te la cobra. Te da belleza y te la vuelve inquietante. Te da delicadeza y te la convierte en amenaza. Los productores que viven de llenar butacas suelen temerle a lo inclasificable. Lo inclasificable no se vende fácil, no se promociona con una frase simple, y sin embargo, lo inclasificable es lo que deja marca, lo que se comenta después. Lo que se vuelve conversación de sobremesa, esa sobremesa mexicana donde se habla de todo menos de lo que realmente importa, hasta que una obra te obliga a tocarlo. En esa conversación posterior, Las mariposas tiene un efecto particular. Divide sin necesidad de gritar. No es el escándalo obvio, no es la provocación de superficie, es algo más sutil y por eso más persistente. Hay quien dice, qué fuerte. Hay quien dice, qué exagerado. Hay quien dice, eso no pasa. Y esa frase, eso no pasa, suele ser la más reveladora, porque casi siempre significa, eso pasa, pero no se dice. Argüelles trabaja precisamente ahí, en lo que pasa y no se dice, en lo que se vive y se niega, en lo que se sabe y se finge no saber. La mariposa, como imagen, también tiene otra cualidad, la metamorfosis. Y la metamorfosis, en el teatro de Argüelles, no es un cuento de hadas, es un proceso incómodo. Cambiar implica perder una piel, implica dejar algo atrás,
implica exponerse. En una sociedad donde la respetabilidad es una armadura, la metamorfosis es peligrosa. Te quedas sin protección, y las mariposas, con su belleza frágil, parece hablar de esa transformación que se desea y se teme, de esa necesidad de decir lo que se calla, de esa tentación de romper la máscara, y el terror de quedarse sin ella. En términos de ética artística, Argüelles siempre ha sido un autor que no pide permiso, pero aquí el no pedir permiso no se siente como bravata, sino como necesidad, como si el autor estuviera empujado por algo que no se resuelve con técnica. La técnica está, por supuesto, el oído para el diálogo, el ritmo de la escena, la construcción de situaciones donde el público se reconoce, pero hay un pulso distinto, un pulso que sugiere que el teatro, para él, no es solo un espacio de crítica social, sino un espacio de exposición personal, aunque esa exposición esté disfrazada de ficción, y eso es lo que reordena la lectura de su obra completa, porque después de Las mariposas ya no se puede mirar su humor negro como simple crueldad divertida. Se vuelve evidente que la crueldad tiene dirección, que la risa tiene un propósito, que el bisturí no corta por placer, sino porque hay algo enfermo en la manera en que una sociedad se mira a sí misma, y que, a veces, el autor también está dentro de ese cuerpo social que disecciona, no como juez externo, como parte del organismo. El teatro mexicano, con su tradición de sátira, de crítica, de experimentación, también tiene una tradición de moralización encubierta. Se permite la crítica siempre que al final haya una lección clara, un castigo, una restauración del orden. Argüelles no siempre concede esa restauración, a veces deja el desorden ahí, vivo, respirando, y Las mariposas en ese sentido es especialmente inquietante. No ofrece una salida limpia, no te permite decir «yo no soy así», porque lo que muestra no es un monstruo excepcional, sino una lógica cotidiana, una lógica de silencios, de apariencias, de pactos familiares, de acuerdos tácitos que sostienen la fachada. En escena, esa lógica se siente en detalles mínimos, en la forma en que una frase se corta a la mitad, en la manera en que alguien cambia de tema con demasiada rapidez, en la sonrisa que llega tarde, en la risa que suena un poco hueca, en el objeto que se acomoda una y otra vez, como si el orden de la casa pudiera compensar el desorden de lo que se está diciendo. El teatro de Argüelles siempre ha sido atento a esos gestos, pero aquí los gestos parecen tener más peso, como si cada movimiento estuviera cargado de historia, y el público, que en México está entrenado para leer entre líneas, porque la vida pública ha sido durante décadas un ejercicio de lectura entre líneas, capta esas señales, las capta aunque no las nombre, las capta en el cuerpo. Por eso la obra se queda. Por eso se recuerda, no solo por lo que dice, sino por lo que obliga a sentir. Hay algo casi cruel en usar una mariposa como símbolo en un país donde lo frágil suele ser aplastado por lo práctico, por lo urgente, por lo decente. La mariposa no sirve, no produce, no construye, no da prestigio. Solo existe, se mueve, se escapa, y sin embargo su presencia altera el aire. Eso hace Las mariposas, altera el aire del teatro, cambia la densidad de la sala, hace que la respiración del público sea distinta, como si de pronto se hubiera abierto una ventana a un cuarto que siempre estuvo ahí, pero que nadie quería ventilar. En la trayectoria de Argüelles, esta obra también dialoga con su relación ambigua con la respetabilidad, porque él conoce los rituales, conoce el valor social de la buena educación, del tono correcto, de la frase medida, y al mismo tiempo conoce la violencia que se esconde detrás de esa corrección. Las mariposas parece escrita por alguien que ha estado en esas salas bien puestas, que ha escuchado esas conversaciones impecables, que ha visto cómo se administra el prestigio, y que, aún así, no puede evitar ver el temblor debajo del mantel. Ese temblor es el que vuelve la obra bisagra, porque no solo critica hacia afuera, también parece mirar hacia adentro. Y cuando un autor hace eso, el público lo siente, aunque no sepa explicarlo, siente que ya no está solo frente a una máquina de comedia negra, sino frente a alguien que está arriesgando algo más que su reputación de ingenioso, está arriesgando una parte de sí, está dejando que se vea una vulnerabilidad que no encaja con la imagen del satírico implacable. La vulnerabilidad en el teatro es peligrosa, puede volverse sentimentalismo, puede volverse melodrama, puede volverse manipulación. Argüelles evita esas trampas con su herramienta favorita, la precisión. No se abandona al llanto fácil, no busca la lágrima como premio,
busca el reconocimiento incómodo, busca que el público se vea en lo que preferiría negar. Y si aparece emoción, aparece como consecuencia, no como objetivo. Por eso, cuando se habla de la recepción de las mariposas, no basta con decir si gustó o no gustó. Hay obras que gustan y se olvidan. Hay obras que molestan y se quedan. Esta se queda porque toca un nervio que no depende de la moda ni del escándalo del momento. Toca la tensión permanente entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre la moral pública y la vida privada, entre la máscara y el deseo de arrancársela, y en el México de finales del siglo XX, esa tensión empieza a moverse, cambian los discursos, cambian los medios, cambian las formas de hablar de lo prohibido. Lo que antes era innombrable empieza a asomarse en conversaciones, en prensa, en arte, pero el cambio no es lineal ni limpio. Cada apertura trae una reacción, cada palabra nueva trae un intento de volver a cerrar la puerta, y Las mariposas se coloca justo en ese vaivén, no como panfleto de liberación, sino como radiografía de una sociedad que se abre a medias y se vigila entera. La mariposa, al final, no se deja atrapar. Si la aprietas, la destruyes. Si la sueltas, se va. Solo puedes verla un momento, seguirla con la mirada, aceptar que su belleza incluye su fuga. Eso también hace Argüelles con esta obra. No te da una moraleja para guardar en el bolsillo, te da una visión, un roce, un polvo en los dedos. Y cuando sales del teatro, la calle sigue siendo calle, los coches siguen pasando, la ciudad sigue con su ruido, pero algo quedó pegado, algo delicado, algo inquietante, algo que, por más que intentes sacudirte, no desaparece del todo. A finales del siglo XX, el teatro mexicano ya no es el mismo animal que había sido cuando Hugo Argüelles empezó a afilar su cuchillo. Cambian las salas, cambian los públicos, cambian los modos de producción, cambia sobre todo el aire moral, no porque se vuelva limpio, sino porque se vuelve más turbulento. Entra más información por más rendijas, la televisión se vuelve un espejo omnipresente, pero también una cortina de humo. La prensa aprende nuevas libertades y nuevas cobardías, la ciudad se expande como una mancha de aceite. Más coches, más anuncios, más centros comerciales, más prisa. Y en medio de esa modernización que promete futuro, el país arrastra un pasado que no termina de irse. El peso de la familia como tribunal, el prestigio como moneda, el qué dirán como policía de barrio, Argüelles, que siempre escribió con oído para la conversación doméstica. Esa conversación, donde se dice lo esencial sin pronunciarlo, envejece dentro de un país que empieza a hablar más alto, y ahí aparece una paradoja cruel. Cuando por fin se puede decir más, el golpe del teatro puede sentirse menos escandaloso, pero más preciso, porque ya no basta con insinuar, ya no basta con provocar por el simple hecho de provocar. El público, acostumbrado a la saturación, exige otra cosa. Exige que lo toquen donde todavía duele. Y Argüelles, que nunca fue un autor de consigna ni de moda, se sostiene en lo único que no caduca: la anatomía de la hipocresía. En los años finales de su vida, su nombre ya circula con una mezcla de respeto y etiqueta. Respeto, porque es imposible negar el oficio, la eficacia, la manera en que sus obras se instalan en la memoria, como una frase que uno no pidió escuchar y sin embargo repite. Etiqueta, porque el sistema cultural necesita clasificar para administrar. Humor negro, farsa, crítica social, comedia, palabras que sirven para programar una temporada, para vender un boleto, para escribir una reseña rápida, pero esas palabras también pueden funcionar como jaula, porque si a Argüelles lo encierran en comedia, se vuelve fácil domesticarlo. Se le aplaude la malicia, se celebra el ingenio, se sale del teatro con la sensación de haber visto algo muy mexicano, y se deja todo en la butaca. Y sin embargo, su teatro no está hecho para quedarse en la butaca, está hecho para seguirte. En el México que entra a los 90, la conversación pública se llena de grietas. El 68 ya no es solo un recuerdo peligroso. Es una herida que vuelve en libros, en testimonios, en discusiones. El 85 dejó una ciudad marcada por el derrumbe y por la organización civil que el poder no supo controlar del todo. Y el 94 abre otra puerta. El país se mira de golpe en un espejo más áspero, con el levantamiento zapatista, con el asesinato político, con la crisis económica que convierte el futuro en una palabra sospechosa. La gente aprende a desconfiar de los discursos oficiales, pero no necesariamente aprende a desconfiar de los discursos privados. La casa sigue siendo un reino con sus leyes,
con sus castigos, con sus silencios. Ahí, en esa continuidad doméstica, Argüelles sigue siendo contemporáneo, porque sus familias no son solo familias, son pequeñas repúblicas autoritarias. Sus salas no son solo salas, son escenarios donde se negocia el honor como si fuera un contrato. Sus personajes no son solo individuos, son portadores de una moral que se presume limpia y se practica sucia. Y cuando el país se vuelve más ruidoso, el teatro de Argüelles no necesita gritar, le basta con hablar en el tono correcto, ese tono que, en México, puede ser más violento que un insulto, en los camerinos, en los pasillos de las escuelas de teatro, en las oficinas donde se deciden presupuestos y temporadas, su nombre empieza a funcionar como referencia obligada. Para algunos directores, montar a Argüelles es una prueba de precisión. Si el ritmo se cae, la obra se vuelve chiste. Si el ritmo se acelera sin control, se vuelve farsa hueca. Si el actor se protege con ironía, el filo se embota. Para algunos actores es un campo minado. Hay que sostener la verdad interna del personaje, aunque el público se ría, aunque la situación parezca absurda, aunque la tentación de hacer comedia sea enorme. Porque el teatro de Argüelles castiga al que se burla desde arriba, exige que el actor se ensucie. Y para los productores, Argüelles es una apuesta con doble cara. Por un lado, el prestigio. Un autor reconocido, un título que suena, una promesa de público. Por otro, el riesgo. La incomodidad que no siempre se traduce en taquilla. La posibilidad de que alguien se ofenda. La llamada de un patrocinador que prefiere no verse asociado con eso. La censura, en esos años, rara vez llega como decreto, llega como sugerencia, como recorte, como mejor no. Como esa frase que en México tiene el peso de una orden sin necesidad de autoridad. No conviene. Argüelles conoce ese no conviene desde siempre. Lo ha olido en el aire de las salas, en la prudencia de los empresarios, en la sonrisa tensa de quien aplaude pero no recomienda. Y aún así, o precisamente por eso, su teatro insiste. Insiste porque su materia prima no es el escándalo del día, sino la estructura profunda de una sociedad que se educa para aparentar, y esa estructura no cambia tan rápido como cambian los titulares. En esos años también cambia la manera de leerlo. Las nuevas generaciones, formadas en un país que empieza a discutir abiertamente temas antes prohibidos, pueden mirar sus obras con otra luz. Lo que antes se recibía como provocación, ahora se recibe como diagnóstico. Lo que antes se celebraba por atrevido, ahora se analiza por su mecánica, y ahí aparece un fenómeno curioso. Cuando el escándalo se vuelve menos escándalo, se ve mejor la arquitectura, se ve el trabajo de carpintería, se ve cómo Argüelles construye una escena como quien arma una trampa. Cada frase parece casual, pero está colocada para que, tarde o temprano, alguien pise donde no debe, y en el centro de esa lectura nueva, las mariposas empieza a brillar de otra manera. No como rareza dentro de su repertorio, sino como clave, como una pieza que obliga a releer lo anterior y a entender lo posterior, porque si en otras obras la crueldad social se exhibe con carcajada, aquí la crueldad tiene un temblor distinto. Aquí la belleza no es adorno, es amenaza. Aquí la delicadeza no es virtud, es instrumento. Y esa operación, convertir lo frágil en filo, se vuelve una especie de firma secreta. Las mariposas, además, tiene algo que el tiempo no desgasta. Su capacidad de incomodar sin depender de la coyuntura. No necesita que el público conozca un caso específico, un político específico, una noticia específica. Le basta con que el público haya vivido en una casa, le basta con que el público haya sentido alguna vez el peso de una mirada familiar, le basta con que el público sepa lo que significa callar para no romper algo, aunque ese algo sea una mentira. Por eso, cuando se monta años después, en contextos distintos, la obra no se vuelve pieza de museo, se vuelve espejo. Un espejo que cambia según quien lo mire. En una época, el público puede leerla como denuncia de una moral asfixiante, en otra puede leerla como retrato de una violencia más sutil, más psicológica, más cotidiana. En otra puede leerla como una exploración de identidades y deseos que la sociedad prefiere administrar con eufemismos. Y en todas, la mariposa sigue siendo mariposa. Algo que parece inofensivo hasta que te deja el polvo en los dedos. El polvo, esa prueba mínima, ese residuo. En los últimos años de Argüelles, el cuerpo también entra en escena. Aunque no se nombre, el oficio del dramaturgo es sedentario y feroz. Horas de escritura, de corrección, de escuchar lecturas, de discutir montajes,
de negociar con directores, de pelear por una palabra. El teatro, a diferencia de la literatura que se queda en papel, exige presencia. Hay que estar, hay que ver, hay que oír cómo respira la sala. Y esa exigencia, con el paso del tiempo, pesa no solo por la energía física, sino por la energía mental. Sostener la lucidez, sostener el oído, sostener la capacidad de no repetirse, porque repetirse es la tentación del éxito. Cuando un autor encuentra una fórmula que funciona, el mundo se la pide una y otra vez. Danos lo mismo pero nuevo. Danos otra familia podrida. Danos otra carcajada negra. Y Argüelles, que sabe que la fórmula puede convertirse en caricatura, se mueve en ese borde. Seguir siendo reconocible sin volverse predecible, mantener el filo sin convertirlo en truco. Ahí es donde su relación con la respetabilidad se vuelve todavía más interesante, porque el reconocimiento institucional, premios, homenajes, invitaciones, el lugar en el canon, puede ser una forma de neutralización. Te convierten en clásico para que dejes de ser peligroso, te ponen en un pedestal para que no camines por la calle, y Argüelles, que siempre escribió contra la fachada, corre el riesgo de convertirse en fachada, un nombre que se pronuncia con solemnidad, mientras se olvida lo que ese nombre hacía en escena. Ensuciar la sala, romper el buen gusto, volver sospechosa la cortesía, pero el teatro tiene una ventaja sobre el pedestal. Cada montaje es una resurrección imperfecta, cada montaje puede devolverle el veneno, o puede diluirlo. Depende de quién lo toque. Depende de cómo se diga. Depende de si el director entiende que la risa en Argüelles no es un premio, sino una trampa. Depende de si los actores se atreven a no pedir disculpas. Y en México, donde el teatro vive siempre entre la precariedad y la obstinación, esa resurrección es un acto de fe. Las salas independientes luchan por sobrevivir. Los elencos ensayan con presupuestos mínimos. Los técnicos hacen milagros con luces cansadas y telones remendados. Y aún así, se monta, se insiste, porque hay algo en el teatro, esa reunión nocturna de cuerpos en un mismo aire, que sigue siendo una forma de verdad, una verdad que no se puede pausar ni adelantar, una verdad que ocurre o no ocurre. Argüelles muere el 6 de septiembre de 2003, a pocos días de cumplir 71 años, y con esa fecha, que en una biografía parece un punto final, en realidad empieza otra cosa. La disputa silenciosa por lo que significa su obra, porque cuando un autor ya no está, su teatro queda en manos de otros, de directores que lo aman o lo usan, de críticos que lo encumbran o lo reducen, de instituciones que lo celebran con discursos pulidos, de estudiantes que lo leen por primera vez y se preguntan por qué se ríen. ¿Y de qué se ríen? La muerte, en el teatro de Argüelles, nunca fue un tema decorativo, fue un motor, una presencia, un recordatorio de que la familia, esa supuesta garantía de continuidad, también es una fábrica de herencias envenenadas, y ahora, con su propia muerte, su obra entra en ese mismo mecanismo. Herencia. ¿Qué se hereda de Argüelles? ¿La carcajada? ¿La crueldad? ¿La crítica social? ¿La técnica? ¿O esa incomodidad íntima que las mariposas dejó flotando como polvo? Los homenajes suelen ser limpios, demasiado limpios. Se habla del gran dramaturgo, del maestro, del legado. Se citan títulos, se enumeran virtudes, se evita lo incómodo, se evita lo que todavía puede molestar a alguien en la sala, y sin embargo, el verdadero homenaje a un autor como Argüelles no está en la placa ni en el discurso, está en el montaje que no lo suaviza, en la función donde el público se ríe y luego se queda callado un segundo de más, en la conversación de salida, cuando alguien dice «qué fuerte», y otro responde «exageran», y un tercero guarda silencio porque reconoce algo demasiado cercano. Después de 2003, México también cambia. Cambia la política formal, cambian los equilibrios, cambian las narrativas oficiales, pero la vida privada, esa zona donde Argüelles clavó su bisturí, sigue siendo un territorio de tensiones. La moral pública se reacomoda, se moderniza, aprende nuevas palabras, pero conserva viejos reflejos. La familia sigue siendo refugio y cárcel, la respetabilidad sigue siendo máscara y arma, y el teatro, cuando se atreve, sigue siendo el lugar donde esa máscara se resquebraja. Las nuevas lecturas de Argüelles, con el paso de los años, empiezan a notar algo que antes se perdía entre carcajadas. Su precisión, casi quirúrgica para mostrar cómo la violencia puede vestirse de educación, cómo el control puede presentarse como cariño, cómo la humillación puede disfrazarse de broma,
En un país donde el chiste es una forma de convivencia y también una forma de agresión, Argüelles entiende el chiste como instrumento de poder. ¿Quién hace reír? ¿De quién se ríen? ¿Quién queda expuesto? ¿Quién queda a salvo? Y ahí, otra vez, las mariposas. Porque si hay una imagen que resume esa operación, es la mariposa atrapada por la mirada, la mariposa como objeto de contemplación, como trofeo delicado, como cosa que se presume sin tocar demasiado, hasta que alguien la toca y la destruye, la belleza convertida en propiedad, la fragilidad convertida en prueba de dominio, y el polvo, siempre el polvo, como evidencia de que el intento de poseer deja rastro. En montajes posteriores, esa imagen puede adquirir nuevas capas. En un tiempo, la mariposa puede ser leída como símbolo de lo reprimido, en otro como símbolo de lo vulnerable en una sociedad que premia la dureza, en otro como símbolo de identidades que se quieren encerrar en vitrinas para que no incomoden, y en todos, la mariposa sigue siendo una advertencia. Lo delicado no es sinónimo de inofensivo, lo delicado puede ser explosivo, porque lo delicado, cuando se rompe, revela lo que estaba sosteniendo. El legado de Argüelles también se mide en su influencia sobre el tono del teatro mexicano, no necesariamente en imitaciones, porque imitar su humor negro sin su precisión es caer en la crueldad fácil, sino en la autorización, que deja. Se puede hablar de la familia sin reverencia, se puede hablar de la muerte sin solemnidad, se puede hablar de la moral sin pedir permiso, se puede hacer reír sin ser amable, se puede incomodar sin sermonear. Esa autorización es valiosa en un medio donde la presión por agradar es constante. El teatro necesita público, necesita apoyo, necesita sobrevivir, y sobrevivir muchas veces significa negociar. Argüelles negoció, claro. Todo autor que estrena negocia, pero su negociación nunca fue rendición completa. Siempre dejó algo sin domesticar, algo que se escapa, algo que, como la mariposa, no se deja clavar sin perder la vida. Con el tiempo también aparece el riesgo de la nostalgia, de convertir a Argüelles en el de antes, en cuando el teatro sí se atrevía, en cuando había autores así. La nostalgia es otra forma de neutralización. Coloca el peligro en el pasado para no enfrentarlo en el presente, pero Argüelles no funciona bien como nostalgia, porque sus mecanismos siguen activos, sus escenas siguen ocurriendo en casas reales, sus diálogos siguen sonando en sobremesas reales, sus silencios siguen siendo reconocibles, y eso impide que se vuelva pieza de época. Hay algo más. El teatro de Argüelles no solo critica a los otros, no solo señala a los hipócritas, como si el público estuviera fuera del cuadro, su teatro mete al público en el cuadro, lo vuelve cómplice, lo obliga a preguntarse por su propia risa, y esa es una incomodidad que no envejece, porque la risa siempre busca justificarse, siempre quiere ser inocente. Argüelles no se lo permite. En los años posteriores a su muerte, cuando se revisan sus obras en escuelas, en talleres, en lecturas dramatizadas, aparece una lección, que no es académica, sino ética. La forma es contenido. En Argüelles, la farsa no es un envoltorio para decir algo serio. La farsa es la manera exacta de mostrar cómo funciona la mentira social. Acelerada, repetitiva, llena de gestos aprendidos, sostenida por acuerdos tácitos, la comedia no es descanso, es presión. Es un tornillo que se aprieta mientras el público se ríe, y Las mariposas, en ese mapa, queda como una especie de cámara secreta, una obra que, sin renunciar al oficio, deja ver una vulnerabilidad distinta, no la vulnerabilidad sentimental, sino la vulnerabilidad de quien se atreve a mirar donde no conviene, de quien sabe que la risa no siempre salva, de quien entiende que hay heridas que cuando se abren, no se cierran con aplausos. Quizá por eso, cuando se habla de Argüelles después de 2003, la conversación más honesta no es la que lo coloca en un altar, sino la que lo devuelve al escenario, a la madera gastada, a la luz caliente, al murmullo del público antes de que se apague la sala, a ese instante en que todavía no ha pasado nada, y sin embargo ya se siente que algo va a pasar. Porque el teatro, cuando es teatro, siempre promete una transformación, y Argüelles, con sus mariposas, con sus cuervos, con sus familias y sus muertos, no prometía consuelo, prometía metamorfosis, metamorfosis no como final feliz, metamorfosis como pérdida de piel. Y ahí queda su figura, con el paso de los años. Un dramaturgo que supo usar la risa como bisturí, sí, pero que también supo que el bisturí corta al que lo sostiene. Un autor que se movió entre la necesidad de decirlo todo y la presión de un país que prefería decirlo a medias,
Un hombre que entendió que la respetabilidad es una máscara útil, hasta que te asfixia, y que, en una obra como Las mariposas, dejó flotando una belleza peligrosa. Esa belleza que, cuando te acercas, no te acaricia, te deja polvo en los dedos, te deja prueba, te deja marca, porque la mariposa, al final, no se queda quieta para que la admiren, tiembla, se escapa, y en ese escape, en esa imposibilidad de poseerla sin destruirla, hay una lección que el teatro de Argüelles repite sin repetirla. Lo más frágil puede ser lo más difícil de controlar, lo más delicado puede ser lo más subversivo, y lo que una sociedad intenta encerrar con buenas maneras, tarde o temprano, encuentra una rendija basta, entra aire, entra polvo, entran alas. Y por un momento, la sala entera cambia de densidad, como si alguien hubiera abierto, sin pedir permiso, la puerta de ese cuarto que siempre estuvo ahí, cerrado con llave, y hubiera dejado que lo que vive adentro, lo que no se nombra, lo que se finge no ver, saliera a volar, torpe y hermoso, sobre las cabezas del público, y entonces ya no hay manera de fingir que no pasó, porque el polvo se queda, porque la risa se recuerda, porque la mariposa, aunque se vaya, ya tocó el aire, y el aire, una vez tocado, no vuelve a ser el mismo.